La niña, que hoy tiene 11 años, se asoma por la ventana. Luego de entreabrirla, la cierra de golpe. Le preguntamos a Marlet Díaz Mori, su madre, si siempre hace eso. Ella solo atina a mirarnos con rostro de tristeza. Fue el 28 de febrero del año 2017 cuando la vida de la pequeña, a quien llamaremos Marita para efectos de esta historia, dio un vuelco rotundo. Ya no sale a la vereda con sus amigas, no juega a la volintinada, ha perdido la sonrisa. Sus sueños infantiles se han convertido en una pesadilla. Todo ocurrió cuando la niña tenía 9 años. Según el testimonio que consta en la denuncia, ella y su prima de la misma edad jugaban en el patio frontal de su vivienda, ubicada en la cuadra 8 de la calle Sargento Lores, en la ciudad de Iquitos, en Loreto. De pronto apareció su vecino, un hombre adulto que siempre vestía de saco y corbata y con quien ya antes las niñas habrían cruzado saludos. Esta vez el vecino miraba fijamente a Marita y con un gesto de la mano la habría llamado e invitado a pasar a la sala de su casa. Luego de titubear por unos instantes, la niña habría ingresado a la casa, según el testimonio que consta en la denuncia del caso. Ya en la sala, el sujeto habría dado muestras de una conducta extraña. Le había metido a su casa, que le había hecho entrar y que le había pedido que se siente en la pierna. ¿En la pierna de él? Ajá, y ella no se sentó en la pierna, ella se sentó en el mango del sillón. Entonces él empezó a hablar que era una niña muy linda, muy bonita, y que le gustaría ser su enamorado, pero mientras le hablaba, él le rozaba la pierna, le tocaba la pierna e iba subiendo su mano. ¿Le tocaba a la niña? Así es. Y iba subiendo su mano por debajo del vestido. Entonces ella se asustaba y él le decía que tranquila, que no se asuste, que no va a pasar nada. Y hasta que llegó a tocarle la vagina. Aterrorizada ante los tocamientos indebidos, la niña habría salido despavorida de la casa de su vecino, quien habría resultado ser nada menos que el fiscal en funciones, Raúl Humala Trigoso. Este personaje, separado de su cargo al comienzo de las investigaciones, ha regresado a la Fiscalía de Prevención del Delito y continúa administrando justicia, mientras se desarrolla el proceso por actos contra el pudor en menores, con el agravante de prevalencia del agente sobre la víctima, acto degradante o producción de daño físico o mental que la gente pudo ver. Según notificación del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para la coordinadora de la Red contra la Violencia Sexual y de Género de Loreto, Silvia Arbildo, este caso ejemplifica la impunidad que rodea el abuso sexual infantil en contradicción con lo que establecen las normas de protección a la infancia y a la adolescencia. Sí, ese caso se ha ido ventilando mucho en el tema de los medios de comunicación. Nosotros hemos estado preocupados también. Hemos pedido cuenta a algunas fiscales que están dentro de la red y en realidad nos sorprende porque nadie nos puede dar una información adecuada, ¿no? Todo el mundo se rasga las investiduras. No hay una información oficial. Y no hay información, como tú dices, no hay información oficial porque la población y sobre todo la familia, estamos cercanamente a la señora en estos momentos, y sobre todo la familia se merece respeto y por ese respeto las autoridades tienen que dar cuenta de lo que se está haciendo. No intentar vulnerar los derechos de la menor principalmente, con fallos que van a ir en contra de ellas, ¿no? Desde ya nos da un anticipo de lo que puede ser posteriormente, ¿no? Que en este caso prevalezca la impunidad, porque si hablamos de un proceso judicial, el fiscal, que es una autoridad, está despachando, está haciendo como administrando justicia, teniendo pendiente una investigación tan seria, ¿no? Así es, definitivamente a nosotros nos causa extrañeza, nos causa indignación que eso esté burlándose de la población. O sea, ¿dónde le ponemos al gato de despensa, ¿no? A seguir cogiendo lo que le gusta. Entonces, a estar vinculado con las víctimas. Dentro de la red nosotros hemos recibido una invitación con la Fiscalía de Prevención del Delito en algún momento con otra fiscal y hemos asumido de buenas ganas, ¿no? Sin embargo, encontrar un fiscal que está cuestionado, que tiene denuncia, creo que nuestra posición va a ser clara de no participar en esos espacios. En resumidas cuentas, este fiscal Raúl Humala Trigoso está asistiendo a eventos con niñas.
ahora, actualmente? Específicamente no te podría decir si está asistiendo a eventos por niña, pero podría porque la Fiscalía de Prevención del Delito, Prevención del Delito vincula principalmente al trabajo con menores, ¿no? Nos ha dicho y siempre lo hemos visto con menores, con padres de familia, porque el tema de ellos es prevención y también trabajar con con algunos jóvenes que están en riesgo, ¿no? Habíamos intentado comunicarnos con el presidente de la Junta de Fiscales de Loreto, Alberto Niño de Guzmán. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el máximo funcionario del Ministerio Público de Loreto se encontraba fuera de la ciudad, imposibilitando una respuesta al por qué el señor Humala Trigoso ha regresado a la primera Fiscalía Preventiva del Delito en Iquitos. No obstante, el funcionario de comunicaciones, Luciano Calle, nos envió además en mensaje de WhatsApp que las razones por las que el fiscal Humala Trigoso habría regresado al cargo serían porque el plazo administrativo se habría vencido y como la Fiscalía de la Nación y ni el CNM se habrían pronunciado, él volvió a sus labores. Mucho tiempo ha transcurrido desde aquel día nefasto. Las consecuencias negativas del hecho sobre Marita son cada vez más evidentes. Encerrada en su casa, teme salir, ha perdido las ganas de disfrutar con sus amigas, ya no juega a la volintinada. Su vecino, a quien ella se indica de haberla tocado indebidamente, pidiéndole que sea su enamorada, no solo ha regresado a su despacho a administrar justicia y a prevenir el delito, sino que, además, continúa viviendo allí, al costado de su vivienda. Dice un funcionario del área de comunicaciones del Ministerio Público la demora en la respuesta de la Fiscalía de la Nación y del mismo CNM. Al contrario de lo que ocurre con Marita, el presunto agresor, que es nada menos y nada más que un fiscal de prevención del delito de Loreto, hace su vida normal. Solo que de vez en cuando debe ir a responder sobre la demanda. Quien supuestamente debería dedicarse a prevenir el delito en Loreto, paradójicamente está involucrado en la agresión sexual a una menor de edad. Siempre que ella ve, se choca con el señor o lo vea, pues, ella se pone nerviosa, ella tiene temor. Miren bien el rostro de este hombre, porque lo que hay detrás de su perfil hace presumir que pueda estar a punto de volver a abusar de otro ser indefenso. Su nombre es Manuel Piña Rengifo. Como corrobora su DNI, tiene 47 años y hasta la fecha aún anda libre en las calles de Iquitos. En noviembre del año pasado, este sujeto fue sorprendido por su entonces conviviente Gladys Marlene del Águila Bardales, cuando violaba a la hija de ambos, la niña de iniciales SJPDA, de 10 años de edad. Los hechos ocurrieron en su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Maravilla Natural de la comunidad de Santo Tomás del distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. Encuentro la puerta de afuera bien cerrada con candado. Eso también estaba cerrado, pero la televisión estaba funcionando. Y le escuché a mi niña, la especial, que estaba conversando, yo siempre converso solito. Entonces quise abrir despacito el candado, que la calamina suena. Y nada, me voy a buscar algo para abrir. Él sale a mirar, no me ha visto. Otra vez cierra la puerta. A la segunda yo logro abrir y vengo a topar la puerta. Vuelve a abrirme él, estaba como siempre, en ropa íntima. Entonces se asusta. No he visto ninguna seña que mi hija me dice que sí le ha hecho señas. Y yo miro y no le veo a mi niña. Entonces al poco que entra allá adentro al cuarto, mi niña sale corriendo de su cama de él, alzándose. Entonces ella me mira y se agacha. Yo le abrazo y le digo, ¿por qué estás ahí? No me dice nada. Háblame, ¿estabas con papá? Nada, señorita. ¿Cómo voy a saber? Yo estaba sentado acá afuera ya. Y vengo a preguntar a mi niña especial. Le digo, Sarita, voy a hablar. Le digo, yo, papá estaba ahí. Sí, mami, me dice ella. Ahí estaba con mi otra hija. La verdad, mía no sabía señor qué iba a hacer porque yo no tenía celular.
He corrido a los vecinos para allá auxiliar, me han auxiliado. No me han querido prestar nada. Gladys Marlene del Águila es la ex conviviente de Manuel Piña Rengifo, denunciado por abusar sexualmente de su propia hija hace 11 meses. En el proceso se ha confirmado que los abusos sexuales fueron reiterados. Actualmente la niña tiene 11 años y los estragos de la agresión se dejan notar. La historia de abusos de este sujeto, que aún sigue libre en las calles de Iquitos, no es nueva. Tiempo atrás, trató de violentar a la primera hija de Gladys, en ese entonces, su pareja, pero afortunadamente sin conseguir sus infames propósitos. Primero me enteré de mi niña, la mayor, cuando ella tenía 14 años. Su hija mayor, sí. Que no es hija de él. No es de él, no es de él, pero sí él le dio su apellido. Él le dio su apellido. Y ahí cuando ella me cuenta, ella se gana una beca en el colegio de inglés. Y como ella tenía un motocarro, él dice, opta por llevarle y traerle, ¿no? Pero le prohibía de todas clases de amistades, tanto hombres y mujeres. A su hija mayor. Sí, que no le prohibía, que no es hija. hija. Y con los primeros días que ella empieza sus clases en el IBNA, de acá ahí se va, nos vamos. Entonces yo siempre he sido curiosa, le sigo para controlar de qué horas demora en ir y en llegar a casa. Y él, como nunca en realidad he visto algo malo de él, porque toda la vida me hablaba de Biblia, él me hablaba que estudiaba en un seminario, todo. Ya no he desconfiado. 2 meses así le he seguido. Después consigo traerle más a mi hija, ella no venía a la hora. Yo me preocupaba, le decía porque viene tarde, me decía que se queden para él esperar pasajeros para que me venga vacío. Hasta ahí bien. Y por rato ya se quedaba hasta las 10 de la noche. Mi hija su hora de llegar era mucho a las 8. Y cuando yo le comencé a agarrar a mi hija, ¿por qué se demora? Ella me dice, papá no me quiere soltar. Me lleva, incluso hasta me hace pasar para venir sola con él. Deja su pasajero y venir. Y ahí me viene riñendo, me dice a mi hija. ¿Por qué? Le digo. Porque dice, converso con mis compañeros. ¿Por qué no te dejas? Y solamente siquiera una vez a la semana, le dice. Una vez a la semana. Si yo salgo afuera, yo voy a gastar, le dice. Entonces no te voy a dar lo que tú quieres, le decía en la grabación. Tú sabes que tu madre se enferma. Es cierto, sí, yo estoy enferma. Y yo sufrí del derrame, hasta ahora tengo, ¿no? Y soy hipertensa, soy el corazón, pero así le dice. Si le pasa algo a tu madre, es tu culpa. Todo lo que decía, sí. Ese va a ser tu culpa. Todo decía en la grabación. Yo me fui con la grabación, le llevé a mi hermano me dice. Y él le decía, yo te amo, le decía. Pero y mi hermano dice, pero le dice, tal vez como padre, pero yo le pudiera entender que dijera, bien hijita, yo te quiero, yo te amo, hasta ahí le pudiera entender como padre. Que le diga de frente, yo te amo a ti, le decía en la grabación. Y no he hecho nada con eso, he dejado. Y mi hija cuando va a cumplir 15 años, yo le iba a hacer una reunión pequeña, cuando vendí mi terreno, él se ha opuesto. Me dice, a su hija le amenazaba, dice, si tú haces esa reunión, yo voy a votar a todos que vengan acá. Yo no sabía, mi hija no me ha dicho. Yo sí le he hecho su reunión, una pequeña reunión. Total, nadie se ha venido, señorita. Mi hija solo lloraba, no ha venido ningún sonido porque ella me ha invitado de miedo. Le estaba aislando. De miedo porque ella tiene miedo que le vote a sus compañeros. Efectivamente, Gladys empezó a convivir con Manuel Piña Rengifo desde hace 15 años, cuando sus hijos, un niño y una niña, de su compromiso anterior, eran muy pequeños, y es por ese motivo que la mayor le decía papá. Gladys, la madre, había intentado de todas las formas posibles evitar el riesgo que corría su hija mayor, e inclusive la había mandado a vivir en otra casa, ya que hace 11 años, su hijo, el único varón de su anterior compromiso, tuvo que salir de su casa porque el padrastro, Manuel Piña Rengifo, conviviente de Gladys, solía ser muy violento con el niño. Al principio yo me metí con él, mi niño tenía aproximadamente 5 años. ¿Tenía usted un hijo de 5 años, el mayor? Sí, el mayor, sí. Ya. Pero era bien intolerante, no sé. Él siempre trataba mal, peor si no quería estudiar, le castigaba. Era muy violento siempre. Sí, le castigaba.
o quizás porque no estaba acostumbrada a tener un varón a su lado, porque quería que se retire mi hijo. Y mi hijo tenía 13 años, ya cuando tenía 13 años, ahí le dije a su papá. Ya comencé a tratar con él, que yo nunca le mezquiné, que tampoco nunca pensé que se iba a ir a mi lado. Yo no le voté, sí. ¿Se fue con su papá? Sí, con su papá le dejé ir, pensando, señorita, que voy a vivir bien, ¿no? Sé que es mi culpa. ¿Usted creyó que en primer momento, que si el niño se iba, usted iba a vivir más tranquilo? Quizás si yo le estoy dando a mi hijo como le digo, esa confianza que se vaya para que viva más tranquilo, quizás él, porque a mi lado yo sentía que sufría, ¿no? Entonces al sufrir ella también sufría y no quería eso. Le dejé que se vaya con su papá, que no viven acá, que se fue para eso. Quizás cuando vuelve. Gladys recuerda el caso como si fuera ayer y es entonces que decide regresar a su hija mayor a su casa. Sin embargo, al no lograr su propósito de abusar de su hijastra mayor, este sujeto, Manuel Piña Rengifo, no paró y violentó a su propia hija el año pasado, cuando entonces la niña tenía 10 años. Y no sé si ahí habrá sido tanto su cólera que no podía hacer nada a mi hija para que actúe con su hija. Con su propia hija. Sí. La violencia no tiene espacio social definido. Estas historias han ocurrido en entornos sociales opuestos, pero con similares daños a ese campo de vulnerabilidad recurrente, reiterativamente afectado, sumamente afectado. Niñas y adolescentes violentadas por adultos con diferente perfil socioeconómico y cultural. A ello se agrega la condición de dos presuntos agresores libres, sueltos en plaza, conviviendo en medio de todos, como si nada hubiera pasado, mientras sus presuntas víctimas también están sueltas en plaza, pero por el abandono y la falta de justicia. Según Henares, el 34.6% de adolescentes entre 12 y 17 años ha reportado que alguna vez han sido víctimas de violencia sexual en la escuela o en la familia, mientras que los centros de emergencia mujer reportaron 6.593 casos de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes en el año 2017. ¿Cómo podremos precisar una respuesta eficaz del Estado para que las víctimas obtengan justicia y el daño pueda ser reparado? Si justamente quienes tendrían que administrar justicia no le respondieron, por ejemplo, a Marlet Díaz Mori, madre de la pequeña Marita, de apenas 9 años de edad, oportunamente desde la Fiscalía de la Nación por el presunto caso de tocamiento indebido por parte de uno de sus miembros, que hoy despacha tranquilamente en la primera Fiscalía de Prevención del Delito en Iquitos, o en el caso de las hijas de Gladys, a casi un año de haberse perpetrado el abuso sexual contra una de ellas, hoy 26 de septiembre, fecha del cierre de esta nota, recién verán si declaran prisión preventiva contra el padre abusador sexual. Según el estudio de Promsex, durante el año 2011, la Fiscalía Provincial de Iquitos, capital de Loreto, ha registrado 67 denuncias por violación de la libertad sexual. 89% de estas implican la violación a una menor de 18 años de edad y 46% implican casos de violación agravada por el hecho de tener como víctima a un menor de edad entre 10 y 14 años. Aún con la alta concentración de víctimas menores de edad, estas 67 denuncias representan solamente un 0.05% del total nacional y una tasa de 7 denuncias por cada 100.000 habitantes. Es necesario recordar que la ruta de atención inmediata frente a la violencia de menores abusadas es necesario acudir a la Fiscalía o a la Unidad de Protección Especial UPE de cada localidad. Igualmente, las víctimas podrían recurrir a una persona adulta de mayor confianza o en todo caso se señalan los números de emergencia gratuitas, por ejemplo, la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer. A todas aquellas chicas que pasan por lo mismo, lo que yo les diría es de que no se queden calladas. Sé que el temor existe porque algunas personas, así como él me hacía, te amenazan con tal de que no digas nada, que no cuentes a tus padres.
pasan, pero lo más importante es de que no quedarse callada, siempre decir las cosas tal y como son, no esconder nada, no sentir temor a nada, porque tarde o temprano siempre la justicia llega.